quien es el que más conoce de los aspectos y los detalles de determinados de estos hechos desde el punto de vista legal, que lo ha denunciado, porque en virtud de sus funciones desde los primeros años de la Revolución es el que tiene más conocimiento para exponer, para lo que se va a exponer, y que demuestra por qué afirmo que el gobierno y los gobiernos de Estados Unidos, pero los anteriores gobiernos no habían tenido una guerra contra el terrorismo, no habían podido ver los frutos de los que crearon el terrorismo en esta época. Prácticamente se creó para combatir la Revolución Cubana. La escuela de terrorismo en el mundo fue Estados Unidos y sus actos de agresión contra Cuba. Ellos inventaron los secuestros de aviones y fuimos nosotros los que un día lo resolvimos definitivamente. Cuando enviamos 2 aviones allá, enviamos 2 secuestradores en un avión secuestrado. Ellos lo inventaron contra nosotros y secuestraron montones de aviones. Y un día aparecieron locos, aparecieron gente desquiciada que hasta con una botella de agua decía que era gasolina secuestraban un avión. Y decenas de aviones secuestraron. Nosotros le ayudamos a resolver el problema aquel de los secuestros, porque efectivamente lo devolvimos un avión para allá. Después no dejaron ni que las familias tuvieran contacto. Eran de aquellos que ellos recibían en virtud de sus leyes de ajuste y desajuste. Porque esa ley de ajuste es la ley del desajuste realmente, y la ley de los desajustados. Y uno de esos se llevaron un avión. Ellos sí se vieron obligados a castigar a los últimos que secuestraron aviones con puñales. No lo devolvieron a ninguno, pero los sancionaron. También aprovecharon suciamente para tratar de sobornar y persuadir a los pasajeros para que se quedaran allí. No han sido limpios ni una sola vez, ni por casualidad usted encuentra un gesto de decencia donde reina la grosería, la autosuficiencia, el espíritu de supremacía, desprecio hacia los demás que caracteriza a los imperialistas. Van a aprender ahora lo que es un pueblo cuando una revolución verdadera tuvo lugar, como la que ha tenido lugar en nuestro país. Sí, constantemente ustedes ven subestimaciones, mentiras. Vamos a ver ahora ante la opinión mundial si son capaces de llevar esta batalla hasta el final, de actuar como deben actuar. Y ahora vamos a proceder a eso, a presentarle a nuestro pueblo y a la opinión pública mundial los elementos de juicio que demuestran y que constan y que están por escrito, y las fuentes existentes de que los gobiernos anteriores, y este tiene que saber más que nadie, pues tiene la obligación número 1, ya que están muriendo norteamericanos en una supuesta guerra contra el terrorismo. El compañero que me refería es el compañero Alarcón, al cual cedo la palabra. Mira, Alarcón, vas a estar más cómodo aquí, yo me voy para allá. Déjame con mis papeles. Siéntate aquí. ¿Te tienes montado todo? Pero te ven mejor aquí. Siéntate. Yo me voy para ahí. Bueno, compañeras y compañeros,
En realidad, yo les voy a presentar a ustedes algunos documentos que prueban irrefutablemente lo que el compañero Fidel acaba de decir. No son todos los documentos. Habría otras cosas que se pudieran buscar en el juicio que se efectuó en Venezuela. Hay como una docena de folios dedicadas nada más que a eso, a la vinculación según los dos terroristas venezolanos que ellos tenían con la Agencia Central de Inteligencia. Yo me voy a concentrar en presentarles algunos documentos, ninguno cubano, ninguno del gobierno cubano, son fundamentalmente del gobierno de los Estados Unidos de América o de otras autoridades de otros países. El 6 de octubre de 1976 yo era embajador de Cuba en Naciones Unidas y desde Nueva York estaba acreditado también como embajador en Trinidad y Tobago y tenía algunas responsabilidades con relación a los estados del Caribe, con los que habíamos establecido relaciones diplomáticas poco antes. Por ese motivo participé en una serie de reuniones que tuvieron lugar en el área del Caribe inmediatamente después del atroz acto terrorista contra nuestro avión. Vamos a verlo por partes. Por un lado, los dos individuos que descendieron del avión en Barbados después de haber colocado los artefactos explosivos que hicieron estallar el avión en pleno vuelo, permanecieron unas pocas horas en ese país, fueron a un hotel, fueron sobre todo a la Embajada de los Estados Unidos de América e inmediatamente esa noche viajan de regreso hacia Puerto España, la capital de Trinidad. Por las sospechas que levantaron ante las autoridades de Barbados, que advirtieron a sus colegas de Trinidad, inmediatamente fueron detenidos por las autoridades trinitarias. En Barbados se constituyó una comisión de investigación para, entre otras cosas, determinar la causa que produjo la explosión de ese avión en pleno vuelo. Desde el punto de vista técnico, pudiera haber sido un accidente, pudiera haber sido alguna falla mecánica, técnica, etcétera. Según los procedimientos de la Organización de Aviación Civil Internacional, esa es una de las cosas que hay que hacer. Y lo hicieron las autoridades de Barbados. No se limitaron a eso, como ustedes van a ver enseguida, sino que también estudiaron, recibieron otros testimonios, otros elementos de juicio alrededor de ese hecho desconocido completamente para la sociedad barbadense. Mientras paralelamente la policía de Trinidad y Tobago, que detuvo a los dos venezolanos mercenarios que fueron los que colocaron la bomba, realizaba su propia investigación. La comisión investigadora de Barbados invitó a algunos otros países a estar representados allí. Cuba participó, fueron especialistas nuestros de Cubana de Aviación, participaron otros países del Caribe, participó Canadá, porque era el país de fabricación de la aeronave y por lo tanto tenía especialistas que podían determinar si hubo algún error, alguna falla, etcétera. Y participó Estados Unidos porque pidió participar, porque quiso estar en esa investigación, la primera, que les va a servir para enterarse
de que no había sido un accidente, de que no había sido un fallo mecánico, de que había sido una acción terrorista. Anoten eso por ahí, es muy importante. Una delegación norteamericana encabezada por un señor llamado Willis participó en las actividades de aquella comisión de investigación que se extendieron desde octubre, desde el 28 de octubre hasta el 3 de diciembre del año 76. Aquí yo tengo solamente las conclusiones de el capítulo 8 de la segunda parte del informe redactado por las autoridades de Barbados. Entre otras cosas, aquí los barbadenses indican que sus colegas trinitarios les habían trasladado la siguiente información: que uno de los venezolanos le había dicho al jefe de la policía de Trinidad y Tobago que él era miembro de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que su jefe era una persona que residía en Caracas y que se llamaba Luis Posada Carriles, y que él, aquí identifica aquí el documento de Barbados como el señor Lozano, había ido 3 veces a la Embajada de Estados Unidos en Barbados después de la explosión del avión, en las pocas horas que ellos permanecieron en ese país, las necesarias para hacer 2 cosas: ir a la Embajada norteamericana y llamar a un teléfono en Caracas correspondiente al señor Luis Posada Carriles y a otro teléfono correspondiente al señor Orlando Bosch Ávila. En el informe, las autoridades de Barbados incluyen los recibos, las notas, los datos del hotel, de qué número llamó, quién, a qué número, y son los teléfonos de Posada y de Bosch en Caracas. Es a partir de ahí que las autoridades de Venezuela más tarde van a detener a estos 2 individuos. 3 veces visitaron, sin embargo, a la embajada norteamericana, según dice uno de ellos en su confesión en Puerto España. Pero sucede que en Barbados la propia investigación, van las 2 paralelamente, en las 2 islas, que están haciendo los barbadenses, incluye los testimonios de 2 personas, cuyo oficio es ser choferes de alquiler. Una persona que está realizando esa función en el aeropuerto de Bridgetown y que recuerda cuando estos 2 individuos alquilaron su automóvil para dirigirse del aeropuerto a la Embajada de los Estados Unidos de América, antes de haber ido siquiera al hotel. Y el otro da cuenta, un chofer del Hotel Holiday Inn, que en 2 ocasiones los llevó a esos mismos individuos hacia la Embajada de los Estados Unidos. En una ocasión, y esto le llama la atención al señor Fayal Brace, que es el chofer que trabaja en el aeropuerto, dice que cuando van, la gente que llega a un país, cuando van del aeropuerto hacia la ciudad, él escucha que los que están hablando, uno de ellos señala con la mano hacia un edificio del centro de Bridgetown, la capital de Barbados, que hay un banco. En ese edificio está la Embajada de los Estados Unidos, pero no todo el mundo lo sabe. Para conocer dónde está la Embajada de los Estados Unidos, alguien que está llegando, arribando a un país, tiene que suscita las siguientes preguntas que la hace el gobierno de Barbados. ¿Cuándo y en qué circunstancias pudo saber de la ubicación de esa embajada?
Y concluye las autoridades barbadenses: a nuestro modo de ver, una evaluación global de las pruebas da cierta base para asegurar que Lozano y Lugo visitaron la embajada estadounidense el 6 de octubre. No se hizo ningún intento por llevar las pruebas en contra y no se dio ninguna explicación de tal visita, a pesar de que había un representante de los Estados Unidos, el señor Willis, que se limitó a señalar que el nombre de la persona que decían los dos terroristas con quien se habían reunido en la embajada norteamericana, el señor McCloud, que no hay nadie con ese nombre en el personal de la embajada y que no hay ningún norteamericano que hubiera llegado a Barbados ese día con ese nombre. Con toda sabiduría caribeña, les voy a leer la frase final de este informe. Solo haríamos la observación que si se estaba realizando cualquier transacción oculta, no podría sorprender que se hubiera utilizado un nombre falso. Eso lógicamente se le tenía que ocurrir a cualquiera. Las autoridades de Trinidad y Tobago, como les decía, continuaron sus investigaciones. Ambas, Barbados y Trinidad, hay que decirlo, tuvieron una actitud realmente de mucha dignidad, de mucho decoro. Son dos países muy pequeños que sabían que estaban enfrentando un problema muy serio. Nada más y nada menos que a la Agencia Central de Inteligencia y a sus prácticas terroristas, países además, no Trinidad, pero sí Barbados, para el cual el turismo es la fuente fundamental. Imagínense la tragedia para ellos de que hubieran hecho estallar un avión que todo el mundo vio desde las playas de Barbados, cómo se destrozaba en el aire. Arrestados estos dos individuos en Trinidad, los otros dos, los jefes y autores intelectuales en Caracas, el gobierno de Trinidad y Tobago convocó una reunión internacional en Puerto España, en la que participaron todos los países que de un modo o de otro estábamos afectados por este asunto. O sea, Barbados, Guyana, porque había varios guyaneses que perdieron la vida, Venezuela, porque todos los acusados o eran venezolanos o residían en Venezuela, obviamente se había planificado ahí el atentado. Barbados, porque ocurrió muy cerca de su territorio el incidente, y Cuba. Nos reunimos en Puerto España, analizamos toda esta problemática, se habló muy claramente, yo no olvidaré jamás las expresiones directas, claras, nítidas de las autoridades policíacas de esas islas, que estaban más que convencidas de quién había sido el autor real de este hecho atroz. Y acordamos que el juicio tuviese lugar en Venezuela y que todos cooperaríamos con las autoridades venezolanas para que se hiciera justicia. Y así lo hicimos. Los tribunales venezolanos recibieron centenares, si no miles de páginas enviadas por Cuba, por Barbados, por Trinidad, por Guyana. Y ustedes podrán preguntar, ¿Estados Unidos hizo algo? No. Esta vez sí no expresó ningún interés en participar en esta otra reunión o en asociarse con esa otra investigación. Ya había sabido lo que quería saber, que no se podía confundir a la opinión pública con la idea de que fue un accidente. Ya supieron desde el principio que había pruebas irrefutables de que había sido un acto terrorista. Y a partir de ahí van a actuar como si
ellos no tuviesen nada que ver con el asunto, como vamos a ver un poquitico más adelante. Quien entonces era el presidente de Venezuela, el señor Carlos Andrés Pérez, viajó a las Naciones Unidas en el mes de noviembre de aquel año, habló ante el plenario de la Asamblea General, hay que decir que condenó de forma categórica ese hecho terrorista y pidió la ayuda a la comunidad internacional. Le pidió a todos los países que si sabían algo, si tenían algún elemento de juicio, alguna información, que por favor se la dieran a Venezuela para ayudarlo al proceso legal. Eso lo dijo ante el plenario de la Asamblea General. Pero después, en una reunión con la prensa, en el edificio de Naciones Unidas, el señor Pérez dijo además lo siguiente: no podría hacer aseveraciones concretas en torno a posible responsabilidad de alguna agencia del gobierno de los Estados Unidos en conexión con el terrorismo cubano. Pero sí creo que es un deber de los Estados Unidos despejar todas las dudas que constantemente recoge la prensa internacional y la propia norteamericana sobre la participación de agencias oficiales en connivencia con esos grupos terroristas. Hasta ahí las palabras de Carlos Andrés Pérez ante la prensa en Nueva York, en el edificio de Naciones Unidas. Fíjense, compañeros, como subrayaba Fidel ayer y antier, alegado, supuesto terrorista o supuestos hechos. Carlos Andrés Pérez, del cual no voy a hablar ahora, todo el mundo sabe quién es, y su involución política, él habla, noviembre del 76, voy a volverlo a leer, las dudas que constantemente recoge la prensa internacional y la propia norteamericana sobre la participación de agencias oficiales en connivencia con esos grupos terroristas. ¿Dónde está la prensa norteamericana? ¿Dónde está la prensa internacional? Se les olvidó que eso que Carlos Andrés recordaba es verdad. Es verdad que en el mundo entero y en esta parte del mundo, a partir de cosas como las que ya dije, de lo que sabía un chofer, lo que sabía la telefonista del hotel, lo que inevitablemente se fue sabiendo de aquellas investigaciones iniciales y todos los antecedentes históricos que, lógicamente, marchaban en la dirección correcta al sospechar que las autoridades norteamericanas tenían que ver con este asunto. Ya dije que en el expediente que presentan los trinitarios, los dos individuos, de forma solemne, reiterada, dicen que son empleados, o miembros, fue la expresión exacta, de la CIA, y dicen además quién era su jefe en la CIA. El mismo individuo que era además su empleador, porque el señor Posada en aquella época usaba como fachada una supuesta agencia de investigaciones privadas o de detectives, y los dos, el Lugo y el Lozano, eran, Hernán Ricardo y Freddy Lugo, eran sus empleados. Pasaron los años, se llegó finalmente a un momento en que, antes de llegar al final del juicio, un buen día, en el año 1985, se produce lo que la prensa insiste en calificar de fuga. Nadie se fuga por la puerta de entrada de un edificio. Posada salió caminando, muy bien acompañado, atravesó
el ala central de la prisión donde él estaba encerrado, hasta la puerta se la abrieron. Salió, se montó un automóvil de ahí para un aeropuerto y directamente a Ilopango a cumplir una misión que le había asignado la Casa Blanca. Por favor, eso consta además en documentos norteamericanos, la Comisión Tower, la que investigó todo el proceso del llamado Irán Contra o del Contragate. Él no tuvo que fugarse, salió caminando despaciosamente. Él sabía que podía hacerlo, porque habían comprado, habían sobornado a quienes tenían que sobornar. Y eso le consta al gobierno norteamericano, el informe de la Comisión Tower, pero además en las vistas que el Senado norteamericano realizó con relación al llamado Irán Gate o Irán Contra, como quieran llamarlo. Ahí está el señor Oliver North, asesor del presidente de los Estados Unidos, que estaba dirigiendo un plan violatorio de las leyes norteamericanas para enviar clandestina e ilegalmente armas a la contrarrevolución nicaragüense, algo que estaba prohibido por ley del Congreso. El señor North le pide al señor Jorge Mas Canosa que aporte $50,000 para sobornar a determinadas personas y organizar la fuga, atravesando abiertamente la puerta de entrada de la cárcel del señor Posada Carriles, para llevarlo a Ilopango, donde va a ocupar la responsabilidad de dirigir en nombre de Oliver North esa actividad clandestina. Pero además va a ocupar un cargo oficial público del Departamento de Estado como director asociado, director de apoyo, de una cosa que llamaban como de ayuda humanitaria, porque el Congreso prohibió la ayuda militar a los contras, pero autorizó que se les pudiera dar lo que ellos llaman ayuda humanitaria. Para encubrir la actividad ilegal del señor Posada, el Departamento de Estado lo nombró director de esa otra oficina. Hay un memorándum suscrito por él, por Luis Posada Carriles, que como funcionario de nivel podía escribir a la Casa Blanca recomendando, hay que reconocer el sentido práctico, que se fundieran las dos oficinas. Por supuesto, sin afectarle el salario, que sumaran los dos salarios, pero que fuera la misma cosa, para que esa bobería de llamar la ayuda humanitaria al tráfico de armas en que él estaba involucrado. Continuó el resto de las personas detenidas en Caracas en prisión, un proceso judicial al cual valdría la pena dedicarle otro momento, pero plagado de irregularidades, de maniobras, de presiones de todo tipo, durante aproximadamente 11 años, hasta que finalmente el tribunal absolvió al señor Bosch, condenó a los dos mercenarios y no se pronunció sobre Posada, que más de una vez uno encuentra mentiras en la prensa internacional en estos días. No es verdad que él haya sido absuelto. Él fue declarado prófugo, que es diferente. El tribunal se pronuncia sobre los tres que estaban allí y con relación a Posada dice: este señor se mantiene prófugo de la justicia y sobre él no nos pronunciamos. Y pudieran haber, en su locura, haber condenado, absuelto a Bosch y condenado a Posada. Después de todo, era el jefe, el que le pagaba a los dos asesinos convictos por ese tribunal. Pero lo que sí quiero decir de ese extremadamente irregular proceso judicial es que el señor Bosch no fue declarado inocente porque hubiera probado su inocencia. El señor Bosch fue declarado inocente porque el tribunal, ignorando
los esfuerzos que habían hecho las autoridades caribeñas durante años, la investigación meticulosa, rigurosa, seria, de gente que se respeta, de países que son pequeños pero que se saben respetar en su soberanía. Pues sencillamente el tribunal, por razones completamente de detalle, como venía todo aquello en inglés, como es lógico, porque es el idioma que se habla en el Caribe, hubo que traducirlo al castellano y se tradujo, pero al final parece que el tribunal consideró que no debió haber sido hecha la traducción por fulanito, sino que debió haberla hecho menganito. Se agarraron de un detalle de tipo administrativo y tomaron la increíble decisión de desestimar completamente el fruto del trabajo que las autoridades que habían hecho la investigación de este acto terrorista habían realizado, donde estaban las confesiones, donde estaban las llamadas a Bosch, donde estaban las llamadas a Posada, lo que habían hecho muy seriamente las autoridades de Barbados y de Trinidad, y que además el tribunal había recibido años atrás. La habían traducido años atrás, porque ese fue un proceso que demoró 11 años aproximadamente. Y al final, tranquilamente, aduciendo ese detalle, declaran absuelto al señor Bosch y culpable a sus dos mercenarios. Y no absuelve a Posada, sino lo declara prófugo de la justicia, que no es lo mismo. Bueno, el señor Bosch hace lo que cualquier terrorista hábil haría: irse para Miami inmediatamente. Si él realmente fuera inocente, el lugar lógico para estar era Caracas, que fue donde consiguió una absolución. No, él prefiere irse a Miami, porque en Miami, a pesar de que en Miami, en Estados Unidos, él tenía una cuentecita pendiente. Años atrás, él había realizado algunos hechos de terrorismo en Estados Unidos, un bazucazo a un edificio, a un barco polaco en el puerto de Miami, por lo cual fue condenado. Por supuesto, no a una gran pena, ni cumplió ni siquiera la mitad de aquello que se le impuso, y fue, por supuesto, declarado en libertad condicional, pero él violó los términos de su libertad condicional y se marchó en los años 70 a Santiago de Chile. Recuerden los nexos que van a tener estos terroristas con los terroristas de Estado, de las tiranías suramericanas, empezando por el señor Pinochet. Él sabía que si llegaba a Miami tendría que responder por aquella violación a su libertad condicional, pero preferirse a Miami, porque es la patria del terrorismo. Y allá llegó y por supuesto fue detenido durante un tiempo. Era el gobierno, el régimen de Bush padre, año 1988. Se procede entonces a todo el proceso normal de solicitud de asilo, lo analizan las autoridades, etc. Y eso concluye en este documento. En este documento, que es la determinación del Departamento de Justicia o la Fiscalía General. Aquí está la firma del señor John Whitley, fiscal general actuante, junio 23 de 1989. Este es un documento norteamericano del Departamento de Justicia de la Fiscalía General de los Estados Unidos. No tiene nada que ver con nosotros.
De Cuba se habla muchísimo, por supuesto, porque se habla mucho de terrorismo desde allá. Pero no responden nuestras autoridades, es el resultado del trabajo del FBI, del Departamento de Justicia, etc. Déjenme leerle algunas partes muy importantes de este documento. El fiscal general de los Estados Unidos explica que para llegar a esta determinación, que fue la de expulsar a Orlando Bosch por terrorista, para eso él había tomado en cuenta distintas informaciones, mucha documentación. Sus palabras textuales: en los archivos del FBI y otros organismos gubernamentales figura una gran cantidad de información documental desde los años 60, en que el señor Bosch, y se puede decir lo mismo el señor Posada, por supuesto, personalmente ha promovido, alentado, organizado actos de violencia terrorista en este país, Estados Unidos, y en varios otros, y ha participado en ellos. Eso, según el fiscal, la información que figura en esos archivos señala eso de manera clara e inequívoca. Después precisa: hay una cantidad de información pública, información que no es de índole confidencial, y una cantidad bastante mayor, tanto secreta como no secreta, es de índole confidencial debido a la necesidad de proteger fuentes y métodos de obtener información. Viene un resumen de las informaciones principales, según el fiscal, de carácter confidencial y de carácter no confidencial, haciendo esta aclaración. La descripción de los elementos confidenciales se ha abreviado y depurado, como era forzoso hacerlo para proteger su índole confidencial. Depurado, esto es como decir blanqueado, suavizado, para encubrir, para tapar. Tengan en cuenta eso. A pesar de eso, yo les voy a leer dos acápites relacionados con la documentación confidencial que el fiscal general de los Estados Unidos, el 23 de junio de 1989, dice poseer con relación al señor Bosch, que es aplicable también con relación al señor Posada, aparte de la vida de Posada. Oigan bien: información sobre la organización y estructura de mando de la CORU, según la cual entre junio de 1976 y marzo de 1977, diversas personas vinculadas a la CORU participaron en alrededor de 16 episodios que comprendían detonaciones de bombas, intentos de secuestro, asesinatos políticos e intentos de asesinatos políticos. Los episodios habían tenido lugar en los Estados Unidos, España, el Caribe, América Central y América del Sur. Ustedes no oyeron la palabra supuesto, ni alegado, ni sospechoso, no, es bien directo. Información sobre todo eso. Detonaciones de bombas, secuestro, asesinato, etcétera, etcétera. Siguiente párrafo que les quiero leer. Escuchen bien. Información que indicaba que la detonación de una bomba el 6 de octubre de 1976 en un avión de línea cubano
había sido una operación de la CORU dirigida por Bosch. Información que indicaba, información, no suposiciones, no rumores, información confidencial, y esta formulación está abreviada y depurada. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno de Estados Unidos tenía pruebas sobre quiénes eran los autores de aquel hecho terrorista, pero no se las dio jamás a las autoridades de Venezuela. ¿Para qué? ¿Para ayudar a la justicia o para proteger a su terrorista? Voy a seguir, porque si hay algo que prueba el cinismo de la política norteamericana es este hecho. Con esos elementos, el fiscal decidió lo que cualquier persona razonable hubiera decidido: ordenar la expulsión del señor Bosch. Este tipo no puede estar aquí, si es un terrorista, es un asesino, es un criminal. Pero he aquí que ante esta determinación de su ministro de Justicia, la decisión que tomó el presidente Bush padre fue la de sacar al señor Bosch del centro de detención donde se encontraba y enviarlo para su casa en Miami. En condición de detenido, cuidado, porque ellos saben ser muy estrictos con esto, que se lo digan a las compañeras de nuestros 5 héroes. Se puede ser terrorista y estar cumpliendo una sanción en la casa, en su casa, porque el señor Bush le dio esa facilidad. Y después, el 18 de julio del año 90, lo perdonó. Le perdonó todos sus crímenes. Lo declaró un hombre libre, sin antecedentes penales. El papá del gladiador contra el terrorismo. Pasó el tiempo. Llegamos a los años 90 y otra vez yo regreso a Nueva York. No quiero ser personalista, pero me ha tocado el tema en los dos extremos. En los años 90 se produce una cosa muy interesante, específicamente en el año 92. Cuba fue miembro del Consejo de Seguridad, año 90 y 91. Cesamos en el Consejo el 31 de diciembre del 91. Dio la casualidad que no hizo más que salir Cuba por una puerta. Estados Unidos empezó a promover la cumbre, una reunión del Consejo de Seguridad en la cumbre para discutir el terrorismo internacional y para condenar el terrorismo y para movilizar, para incorporar a la agenda del Consejo de Seguridad la temática del terrorismo. Hubo varias reuniones, hubo varias resoluciones entre enero y marzo de 1992, incluyendo una reunión a nivel de jefes de Estado de los miembros del Consejo de Seguridad. Nosotros, en vista de ese inusitado interés del Consejo de Seguridad y de Estados Unidos por la lucha contra el terrorismo, iniciamos un proceso para tratar de que, si lo hicieron en enero, lo hicieron en marzo, lo hicieron en febrero, a ver si en abril también podían hablar de terrorismo. ¿Por qué lo hicimos? Porque, por un lado, perdonaban al señor Bosch, por el otro, se había destapado todo el escándalo del Irán Contra y, por lo tanto, de las fechorías más recientes del señor Posada. Y el perdón para Bosch, su liberación primero y el perdón después, estuvo precedido de la más sucia, la más vergonzosa campaña de la mafia anexionista de Miami para convertir a este señor en un héroe
Hay un día dedicado a él en esa ciudad. Hay un día de Orlando Bosch en Miami. Me imagino que pronto haya el día de Posada Carriles o la semana de Posada Carriles. Recuerdo a la señora Ros Lehtinen, en la época la única legisladora, el único legislador de origen cubano, que hizo toda su campaña alrededor de dos temas: libertad para Orlando Bosch y aviones para Hermanos al Rescate. Aviones militares para Hermanos al Rescate. Aviones del modelo O2 que acababan de quedar en desuso porque ya había terminado el conflicto armado en El Salvador, y esta señora hizo una gran campaña para que esos aeroplanos de doble uso y empleados en Vietnam y en El Salvador como instrumentos bélicos le fueran entregados a ese grupo terrorista que entonces comenzaba a actuar. En las dos cosas esta señora obtuvo éxito. Le dieron los aviones y enviaron al señor Bosch para su casa, y después además lo amnistiaron. Obviamente eso significaba una muestra más de que Estados Unidos iba a continuar e intensificar su campaña contra Cuba, incluyendo su campaña terrorista. Por cierto, la señora esta que mencioné tuvo éxito en gran medida porque en aquellos días ya tenía como uno de sus colaboradores a alguien de apellido Bush y de nombre Jeb, que después ha llegado a ser incluso gobernador de aquel estado, que dicen que convenció al papá de las dos cosas: que le dieran los aviones a los terroristas y que liberaran al terrorista. Bien, el gobierno de Cuba, por mi intermedio, el 27 de abril del año 92, solicitó al Consejo de Seguridad que se reuniera para discutir estas cosas, para discutir el terrorismo contra Cuba, para discutir el caso todavía pendiente, no resuelto, sobre el cual no se ha pronunciado el Honorable Consejo de Seguridad, del ataque al avión cubano en Barbados. Ese consejo que acababa de condenar dos actos terroristas cometidos, uno contra un avión de la Pan American, o sea, una línea norteamericana, y otro contra un vuelo de la UTA, una compañía francesa. Me parece muy bien. No se debe hacer estallar en el aire ni aviones norteamericanos ni aviones franceses, pero es que acaso los cubanos sí. Sobre esa base, sobre la base de a ver si era verdad toda esa retórica que llegó hasta nivel de jefe de Estado del Consejo de Seguridad en su lucha contra el terrorismo, le pedimos que él se reuniera también para discutir estos aspectos del terrorismo internacional, los que afectan a Cuba. Y entonces vino la transformación absoluta de ese consejo, perdió la velocidad, perdió la agitación, y aquí yo tengo varios compañeros que estábamos juntos en aquella época. Nos pasamos un mes bombardeando al consejo con cartas pidiendo lo más elemental, una reunión. No fue hasta el 21 de mayo de 1992 que el consejo finalmente acepta reunirse para escuchar nuestra denuncia. 2 oradores nada más, este servidor y el delegado norteamericano. Los demás, de la ilustre Europa, de la noble América, ni suspiraron. Silencio absoluto en aquella sala. Pero ahí se produjo algo que a mí me parece que es muy importante registrarlo. La mentira del gobierno norteamericano, reflejada en un documento que el embajador Perkins, exactamente el 21 de mayo, presentó a ese consejo, yo lo tengo aquí.
Voy a leer 2 frases nada más. En el Departamento de Estado no hay constancia de haberse recibido del gobierno de Venezuela ninguna solicitud de pruebas o de testimonio en relación con el proceso penal. Está hablando, por supuesto, del caso de nuestro avión. Los países que Cuba enumera como países que han presentado información al tribunal venezolano son países que tenían alguna vinculación a los hechos, es decir, aquellos en los que ocurrió el delito, en los que se detuvo a los sospechosos o cuyos ciudadanos fueron víctimas del delito. Al parecer, las autoridades venezolanas consideraron que era poco probable que los Estados Unidos tuviesen alguna información útil que no tuviesen ya las autoridades venezolanas. Hasta ahí la cita de la declaración del Departamento de Estado. Bueno, pues todavía estas informaciones, según las cuales la detonación de la bomba en el 6 de octubre fue un hecho del coro dirigido por Orlando Bosch, todavía las autoridades de Venezuela, el Tribunal de Venezuela y la opinión pública está esperando por recibirla. El gobierno que dijo que no tenía nada, sabía que tenía esto, pero bien protegido para proteger a sus terroristas. Ha pasado el tiempo, por supuesto, ya han ocurrido algunas cosas más. El compañero Fidel hace un momento lo señalaba, y hay algo que yo creo que los norteamericanos no pueden ignorar, que es esta resolución del Consejo de Seguridad. Este texto, que es muy importante, con el que lo han blandido por todo el planeta, redactado por ellos, por Estados Unidos, fue el autor de esta propuesta, la resolución 1373. Termina su preámbulo con esta frase, que los que conocen Naciones Unidas saben su implicación: actuando en virtud del capítulo 7º de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que viene ahora, señores, es obligatorio y que el que no lo cumpla puede ser objeto de sanciones y hasta del uso de la fuerza. Eso es el capítulo 7º. ¿Y qué dice el capítulo 7º? Sería terrible leerlo completo, párrafo a párrafo. Párrafo 2, inciso A. Decide que todos los estados se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo. Y el B, que adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, inclusive mediante la provisión de alerta temprana a otros estados mediante el intercambio de información. Mediante el intercambio de información, no la hipocresía esa de decir que al parecer las autoridades de Venezuela suponían que nosotros no sabíamos nada. ¿Y quién era Carlos Andrés Pérez? ¿Qué forma de insultar a un viejo aliado y amigo de Estados Unidos? Él no era el jefe del Estado venezolano. Y un discurso ante el plenario de la ONU y una exhortación pública en la prensa donde el amigo Carlos Andrés le pide: por favor, aclaren esto. Todo el mundo está hablando de ustedes. No le había pedido Venezuela a Estados Unidos que le diera la información. Parece bastante obvio, pero voy a seguir con la resolución. C. Denieguen refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo o prestan apoyo a esos actos o proporcionan refugios. ¿Les suena algo? Otro párrafo, el F.
se proporcionen recíprocamente el máximo nivel de asistencia en lo que se refiere a las investigaciones o los procedimientos penales relacionados con la financiación de los actos de terrorismo o el apoyo prestado a estos, inclusive por lo que respecta a la asistencia para la obtención de las pruebas que posean y que sean necesarias en esos procedimientos. Está bien, esta resolución no se había aprobado antes, en el 92. No se había aprobado cuando el tribunal venezolano bregó con el caso de nuestro avión y Estados Unidos no le mandó información porque no se la pidieron. Pero ahora sí, ahora dicen que es una obligación. Y ahora dicen que el otro autor intelectual, el que nunca fue juzgado, está allí. ¿Puede Estados Unidos acoger al señor Posada, protegerlo, no entregar ahora mismo lo que sabe de ese hecho y no estar violando esta resolución que fue adoptada, repito, actuando en virtud del capítulo 7? Amigos míos, eso quiere decir que es obligatorio, que el que no la cumple le pueden aplicar hasta la fuerza militar. Todos los estados tienen que acatar las decisiones del capítulo 7, incluyendo los miembros del Consejo de Seguridad, por supuesto, incluyendo los autores de la resolución que lo pida, en este caso los norteamericanos. Voy a seguir. Impidan la circulación de terroristas o de grupos terroristas. Impidan la circulación de terroristas o grupos terroristas. Intensificar y agilizar el intercambio de información operacional, especialmente en relación con las actividades o movimientos de terroristas individuales. Cooperar, en particular mediante acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales, para impedir y reprimir los ataques terroristas y adoptar medidas contra quienes cometan esos actos. Bueno, Estados Unidos está violando esta resolución aprobada al amparo del capítulo 7 desde el momento en que reiteradamente se ha negado a discutir con Cuba un acuerdo bilateral para la lucha contra el terrorismo, que se le ha reiterado en cada reunión bilateral que ha habido entre los dos países. Ellos han dicho que no. Capítulo 7 para los demás. Para ellos, cinismo, hipocresía, mentira, aquí lo dice. Tienen que cooperar incluso mediante acuerdos bilaterales. En realidad, Estados Unidos está en violación de este documento que fueron ellos los que buscaron su aprobación por las Naciones Unidas después del atroz ataque al pueblo de Nueva York el 11 de septiembre del año 2001. Está en violación de esa doctrina todos los días que pasan aplicando esa política de propiciar el terrorismo contra Cuba como parte de su campaña anticubana. No quiero cerrar sin presentar otra prueba evidente de una claridad irrefutable de cómo ellos están violando sus propias palabras y sus propias resoluciones en la lucha contra el terrorismo. Está aquí representada con toda dignidad por las compañeras, las madres y las esposas de nuestros 5 héroes. Esta resolución se aprobó en el Consejo de Seguridad en septiembre del año 2001. En ese momento se estaba a la espera de las sentencias contra nuestros 5 compañeros. Y cuando vino ese momento, el mismo gobierno que escribió esto, escribió lo que se llaman memorándums de sentencia, donde el gobierno de Estados Unidos pidió para Gerardo, para Ramón, para Antonio, para Fernando y para René la pena máxima posible en todos los casos. Pero no es solamente que sean condenados
desde 2 cadenas perpetuas en el caso de Gerardo, otros 2 más a cadenas perpetuas, a los años, ni un segundo de encerramiento de esos compañeros está justificado. Pero es que no fueron solamente condenados a eso. Los memorándum hechos por el gobierno de Estados Unidos por escrito, al mismo tiempo que están haciendo esto, claramente plantean una nueva doctrina jurídica, la de la incapacitación. Ahí está escrito que para ellos tan importante como ponerles la pena más ruda, más dura, está el asegurarse de que esas personas queden para toda la vida incapacitados. ¿Incapacitados de qué? De seguir haciendo lo que habían estado haciendo. De que no puedan volver a hacer lo que hicieron. ¿Y qué diablos es lo que hicieron? Si no fue luchar contra el terrorismo. No porque lo diga yo, es que lo dicen ellos. Yo voy a citar de lo que el gobierno le pidió al tribunal y lo que el tribunal accedió a darle. Por supuesto que los compañeros que son cubanos, los 5 son cubanos, pero hay 2 de ellos que tienen la ciudadanía norteamericana por nacimiento. Los otros 3 que estaban allá sin una documentación apropiada, se aclara que una vez que cumplan su sentencia serán expulsados hacia Cuba. En los otros 2 casos, que son el caso de René y el caso de Tony, ellos tienen un problema. Como nacieron en Estados Unidos, tienen la ciudadanía por nacimiento, no pueden ser expulsados. Y entonces están condenados no solo a la cadena perpetua que tiene Tony y a los 15 años que tiene René, sino además a condiciones especiales para el día que recupere su libertad René, e incluso para el día que Tony en su segunda vida recupere su libertad. Por si acaso, dijo la Fiscalía, por si acaso este hombre llega a la calle, hay que hacer lo mismo que pedimos con relación al señor González. ¿Y qué es lo que establecen? Un régimen especial con una serie de condiciones. Yo voy a leer una, la que tiene que ver con esto. Como una condición especial adicional para la liberación supervisada, porque no serían hombres libres, serían hombres controlados más allá de haber cumplido su sentencia, como una condición especial adicional para la liberación supervisada, se le prohíbe al acusado asociarse con o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, miembros de organizaciones que abogan por la violencia y figuras del crimen organizado. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos saben que en el sur de la Florida hay individuos y grupos terroristas que no están como topos, escondidos debajo de la tierra. Hay lugares que se sabe que ellos frecuentan, donde ellos están, pero no van a buscarlos, no van a reprimirlos, no van a aplicar esta resolución. Hacen algo monstruoso, castigan a personas norteamericanas o a personas en Estados Unidos, los castigan con la prohibición de acercarse por allí, de no hacer nada que pudiera en alguna forma arriesgar las actividades que despliegan sus terroristas. Voy a concluir diciendo lo siguiente. Yo creo que Estados Unidos está ante una magnífica oportunidad. Una magnífica oportunidad.
Papá Bush al menos tuvo varios meses encarcelado, con todas las comodidades del caso, por supuesto, el señor Bush, cuando no existía esta resolución, que es tan categórica, que yo no sé si el señor Bush, el hijo, si Bush el pequeño se la ha leído, pero es bueno que alguno de sus colaboradores le llame la atención sobre eso. Ahora, ellos están obligados a actuar o a quedar desenmascarados para siempre. Estados Unidos tiene una obligación de la que no puede escapar, de informar a la opinión pública, empezando por la norteamericana, todo lo que sabe y ha ocultado durante muchos años y que hoy está obligado por su propia resolución del Consejo de Seguridad a compartir con la opinión pública, con los demás gobiernos y los otros miembros de la comunidad internacional, la culta Europa y otras naciones con menos cultura aparentemente. Tenemos la obligación de exigir a Estados Unidos que haga eso, que ponga fin al ocultamiento, que ponga fin a todas las acciones que ha llevado a cabo durante muchos años para impedir que se sepa la verdad, para mantener allí en sus archivos, sabiendo que los tiene, no la sospecha, no lo alegado, información de que eso es así, dicho por ellos con sus palabras. Tienen la obligación de actuar contra los terroristas o dejar de hablar de toda esta retórica falsa e hipócrita de una supuesta batalla contra el terrorismo, pero nosotros no debemos descansar hasta lograr que le sea exigido eso, que se lo exija la gente, que se lo exija el pueblo de los Estados Unidos, porque cada día que pasa con esta situación, cada día que pasa protegiendo, amparando a estos terroristas, es una afrenta a la justicia, es una forma de mancillar las conciencias de mucha gente ante estos crímenes sin castigo, pero es sobre todo un insulto imperdonable a ustedes, a los familiares de las víctimas y a todos nosotros, a todo nuestro pueblo. Y es también un insulto y un agravio imperdonable a los norteamericanos que fueron injustamente asesinados el 11 de septiembre del año 2001. Nosotros hoy estamos en una batalla que tenemos que seguir librando confiados, conscientes de que más temprano o más tarde no será posible para ellos seguir ocultando los crímenes de una política que cada vez es más difícil justificar o engañar con ellas a los demás. Muchas gracias, compañero. Compañeras y compañeros, después de la excelente exposición del compañero Alarcón,
pienso que no debemos reunirnos mañana. Creo que lo que debemos hacer es transmitir de nuevo esta reunión de hoy, desde el principio, desde lo que se expuso y se publicó sobre Girón, y después también lo que el señor, el urbanista, ¿ya?, dijo, y esas son sus palabras, de poner las bombas allí en Tropicana, las cosas que yo dije. Y esencialmente esta exposición lo demuestra de manera irrefutable. Todas las turbias maniobras que han ocurrido alrededor de este caso. Ellos no podrán ignorar todo lo que aquí se ha estado exponiendo y discutiendo. Mientras tanto, seguir observando, hay cosas que van ocurriendo todos los días, y declaraciones y posiciones. Seguir observando lo que ocurre mañana y vigilando que no inventen, porque por ahí ya un tribunal, no sé, no conozco, pero cosa extraña que nunca ocurrió, pero ya un juzgado por allá por Salvador ha estado planteando que va a reclamar la extradición del señor Posada Carril. No tengo más elementos de juicio que saber qué es eso, pero sí advertir. No vaya a ser un intento de trampita, advertirlo, pero creo que nada de eso va a prosperar. Nada de eso es que no puede prosperar. Y por eso propongo hacer esto y, si es necesario, nos reunimos el domingo. Un excelente día para reunirse. Por la tarde. Sí, después de votar venimos para acá. ¿No? Cumplir temprano el deber de votar. Bueno, yo creo que ya debemos venir para acá porque aquí hay una serie de cosas que debieron haberse dicho hoy, pero reunimos y el lunes estamos celebrando, conmemorando, se está conmemorando, y de manera especial estamos recordando la fecha en que estamos, la semana en que estamos, y creo que todo depende. Si nos reunimos el lunes, nos vamos a reunir. El lunes 18, pero nos queda el 19. Podemos reunir el 19 y en el Carlos Mar a una sesión como esta para el martes. Bueno, el lunes 18, ponernos al día y continuar analizando el problema. Tenemos cosas que decir. Y el 19 tenemos cosas que decir y cosas que recordar y cosas que reiterar. Y si hay una tregua, pues quizá el jueves lo dedicamos a las cosas nacionales. Sí, tenemos cosas nacionales de las cuales hablar. De modo que este es el programa que propongo, además de felicitar al compañero Alarcón por su brillante exposición, que yo sabía que no dejaría ninguna duda acerca de lo que afirmé, de que el gobierno de Estados Unidos conoce toda la verdad y es en el mundo el gobierno que mejor conoce toda la verdad. Patria o muerte, venceremos.
Amables televidentes, de esta forma concluye la intervención especial de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en la cual denunció nuevamente las maniobras del gobierno norteamericano y la mafia miamense con la intención de conceder asilo en Estados Unidos al connotado terrorista Luis Posada Carriles. También intervino en esta denuncia el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón de Quesada. La batalla en torno a este tema continuará. Desde el Palacio de las Convenciones, la señal de la televisión cubana retorna a los estudios centrales. Supremacía, desprecio hacia los demás que caracteriza a los imperialistas. Van a aprender ahora lo que es un pueblo cuando una revolución verdadera tuvo lugar, como la que ha tenido lugar en nuestro país. Sí, constantemente ustedes ven subestimaciones, mentiras. Vamos a ver ahora ante la opinión mundial si son capaces de llevar esta batalla hasta el final, de actuar como deben actuar. Y ahora vamos a proceder a eso, a presentarle a nuestro pueblo y a la opinión pública mundial los elementos de juicio que demuestran y que constan y que están por escrito, y las fuentes existentes de que los gobiernos anteriores, y tiene que saber más que nadie, pues tiene la obligación número uno, ya que están muriendo norteamericanos en una supuesta guerra contra el terrorismo. El compañero que me refería es el compañero Alarcón, al cual cedo la palabra. Mira, Alarcón, vas a estar más cómodo aquí, yo me voy para allá. Déjame con mis papeles. Siéntate aquí. ¿Se tiene montado todo? Pero te ven mejor aquí. Siéntate. Yo me voy para ahí. Bueno, compañeras y compañeros, en realidad yo les voy a presentar a ustedes algunos documentos que prueban irrefutablemente lo que el compañero Fidel acaba de decir. No son todos los documentos. Habría otras cosas que se pudieran buscar en el juicio que se efectuó en Venezuela. Hay como una docena de folios dedicadas nada más que a eso, a la vinculación, según los dos terroristas venezolanos que ellos tenían con la Agencia Central de Inteligencia. Yo me voy a concentrar en presentar. Quien es el que más conoce de los aspectos y los detalles de determinados de estos hechos desde el punto de vista legal, que lo ha denunciado, porque en virtud de sus funciones desde los primeros años de la Revolución es el que tiene más conocimiento para exponer, para lo que se va a exponer, y que demuestra por qué afirmo que el gobierno y los gobiernos de Estados Unidos, pero los anteriores gobiernos no habían tenido una guerra contra el terrorismo, no habían podido ver los frutos de los que crearon el terrorismo en esta época prácticamente. Se creó para combatir la Revolución Cubana.
La escuela de terrorismo en el mundo fue Estados Unidos y sus actos de agresión contra Cuba. Ellos inventaron los secuestros de aviones y fuimos nosotros los que un día lo resolvimos definitivamente. Cuando enviamos 2 aviones allá, enviamos 2 secuestradores en un avión secuestrado. Ellos lo inventaron contra nosotros y secuestraron montones de aviones. Y un día aparecieron locos, aparecieron gente desquiciada que hasta con una botella de agua decía que era gasolina secuestraban un avión. Y decenas de aviones secuestraron. Nosotros le ayudamos a resolver el problema aquel de los secuestros, porque efectivamente lo devolvimos un avión para allá. Después no dejaron ni que las familias tuvieran contacto. Eran de aquellos que ellos recibían en virtud de sus leyes de ajuste y desajuste. Porque esa ley de ajuste es la ley del desajuste realmente, y la ley de los desajustados. Y uno de esos se llevaron un avión. Ellos sí se vieron obligados a castigar a los últimos que secuestraron aviones con puñales. No lo devolvieron a ninguno, pero los sancionaron. También aprovecharon suciamente para tratar de sobornar y persuadir a los pasajeros para que se quedaran allí. No han sido limpios ni una sola vez, ni por casualidad usted encuentra un gesto de decencia donde reina la grosería, la autosuficiencia, el espíritu de su embajada de Estados Unidos en Barbados, después de la explosión del avión, en las pocas horas que ellos permanecieron en ese país, las necesarias para hacer 2 cosas: ir a la embajada norteamericana y llamar a un teléfono en Caracas correspondiente al señor Luis Posada Carriles y a otro teléfono correspondiente al señor Orlando Bosch Ávila. En el informe, las autoridades de Barbados incluyen los recibos, las notas, los datos del hotel, de qué número llamó, quién, a qué número, y son los teléfonos de Posada y de Bosch en Caracas. Es a partir de ahí que las autoridades de Venezuela más tarde van a detener a estos 2 individuos. 3 veces visitaron, sin embargo, a la embajada norteamericana, según dice uno de ellos en su confesión en Puerto España. Pero sucede que en Barbados la propia investigación, van las 2 paralelamente, en las 2 islas, que están haciendo los barbadenses, incluye los testimonios de 2 personas, cuyo oficio es ser choferes de alquiler. Una persona que está realizando esa función en el aeropuerto de Bridgetown y que recuerda cuando estos 2 individuos alquilaron su automóvil para dirigirse del aeropuerto a la embajada de los Estados Unidos de América, antes de haber ido siquiera al hotel. Y el otro da cuenta, un chofer del hotel Holiday Inn, que en 2 ocasiones los llevó a esos mismos individuos hacia la embajada de los Estados Unidos. En una ocasión, y esto le llama la atención al señor Fayal Brace, que es el chofer que trabaja en el aeropuerto, dice que cuando van, la gente que llega a un país, cuando van del aeropuerto hacia la ciudad, él escucha que los que están hablando, uno de ellos señala con la mano hacia un edificio del centro de Bridgetown, la capital de Barbados, que hay un banco. En ese edificio está la embajada de los Estados Unidos, pero no todo el mundo lo sabe. Para conocer dónde está la embajada de los Estados Unidos, alguien que está llegando, arribando a un país, algunos documentos
ninguno cubano, ninguno del gobierno cubano, son fundamentalmente del gobierno de los Estados Unidos de América o de otras autoridades de otros países. El 6 de octubre de 1976 yo era embajador de Cuba en Naciones Unidas y desde Nueva York estaba acreditado también como embajador en Trinidad y Tobago y tenía algunas responsabilidades con relación a los estados del Caribe, con los que habíamos establecido relaciones diplomáticas poco antes. Por ese motivo participé en una serie de reuniones que tuvieron lugar en el área del Caribe inmediatamente después del atroz acto terrorista contra nuestro avión. Vamos a verlo por partes. Por un lado, los dos individuos que descendieron del avión en Barbados después de haber colocado los artefactos explosivos que hicieron estallar el avión en pleno vuelo, permanecieron unas pocas horas en ese país, fueron a un hotel, fueron sobre todo a la Embajada de los Estados Unidos de América e inmediatamente esa noche viajan de regreso hacia Puerto España, la capital de Trinidad. Por las sospechas que levantaron ante las autoridades de Barbados, que advirtieron a sus colegas de Trinidad, inmediatamente fueron detenidos por las autoridades trinitarias. En Barbados se constituyó una comisión de investigación para, entre otras cosas, determinar la causa que produjo la explosión de ese avión en pleno vuelo. Desde el punto de vista técnico, pudiera haber sido un accidente, pudiera haber sido alguna falla mecánica, técnica, etcétera. Según los procedimientos de la Organización de Aviación Civil Internacional, esa es una de las cosas que hay que hacer. Y lo hicieron las autoridades de Barbados. No se limitaron a eso, como ustedes van a ver enseguida, sino que también estudiaron, recibieron otros testimonios, otros elementos de juicio alrededor de ese hecho desconocido completamente para la sociedad barbadense. Mientras paralelamente la policía de Trinidad y Tobago, que detuvo a los dos venezolanos mercenarios que fueron los que colocaron la bomba, realizaba su propia investigación. La comisión investigadora de Barbados invitó a algunos otros países a estar representados allí. Cuba participó, fueron especialistas nuestros de Cubana de Aviación, participaron otros países del Caribe, participó Canadá, porque era el país de fabricación de la aeronave y por lo tanto tenía especialistas que podían determinar si hubo algún error, alguna falla, etcétera. Y participó Estados Unidos porque pidió participar, porque quiso estar en esa investigación, la primera, que les va a servir para enterarse de que no había sido un accidente, de que no había sido un fallo mecánico, de que había sido una acción terrorista. Anoten eso por ahí, es muy importante. Una delegación norteamericana encabezada por un señor llamado Willis participó en las actividades de aquella comisión de investigación que se extendieron desde octubre, desde el 28 de octubre hasta el 3 de diciembre del año 76. Aquí yo tengo solamente las conclusiones de el capítulo 8 de la segunda parte del informe redactado por las autoridades de Barbados. Entre otras cosas, aquí
los barbadenses indican que sus colegas trinitarios les habían trasladado la siguiente información: que uno de los venezolanos le había dicho al jefe de la policía de Trinidad y Tobago que él era miembro de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que su jefe era una persona que residía en Caracas y que se llamaba Luis Posada Carriles, y que él, aquí identifica aquí el documento de Barbados como el señor Lozano, había ido 3 veces a la embajada